Guillermo Cruz, periodista del portal Quinto Poder, que nos habla de la investigación llamada Desfalco Profundo, el gran robo de la reforma energética de Peña Nieto. Está de terror, señores, señores. Y pues es un desfalco que involucra a la CFE, filiales y demás. Y algo que ya mencionaba el dirigente del ESME hace años, ¿se acuerdan? La fibra negra. Guillermo, cuéntanos qué fue lo que encontraron. Hola Fernanda, un gusto saludarte, muchas gracias por esta oportunidad. Pues lo que encontramos es casi un Fobaproa bajo tierra y bajo mar. Es básicamente una red de gasoductos privados que fue creada en complicidad entre funcionarios, exfuncionarios y empresas privadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto involucra al menos 24 contratos y los gastos comprometidos que tiene la CFE son de 846,000 millones de pesos. Y esa cantidad de dinero está, digamos que la CFE está hipotecada para pagar esa cantidad hasta el año 2043. No, pero qué barbaridad. Hasta el año 2043. Si hiciéramos, digamos, para simplificar y para que la gente se haga una idea, a noviembre de 2018, un organismo que se llama Proyectos México, que depende de Banobras, estimaba que la inversión que se iba a realizar en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México significaba una inversión de 195,000 millones de pesos. Si lo comparamos, esta cantidad de dinero que se invirtió, entre comillas, o que está comprometida en la red de gasoductos de la CFE, alcanzaría para construir 4 aeropuertos. Así de grave es la situación, ¿no? Otro ejemplo, a diciembre de 2016, la deuda contraída por el Fobaproa iba en 900,000 millones de pesos. La diferencia son 50,000 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de un Fobaproa bajo tierra y bajo mar. ¿Por qué le decimos bajo tierra y bajo mar? Porque hay gasoductos que la mayoría de ellos son bajo tierra, pero hay uno que es al que hacemos referencia en esta primera publicación, porque tenemos para publicar hasta un libro, de plano. Oye, pues ya se están tardando, compañero, qué miedo. Oye, estamos. Esto tiene que ver con la lamentada fibra negra que hablaba, ¿te acuerdas? El director del ESME. Bueno, esto tiene que ver básicamente con los gasoductos privados. Hay gasoductos públicos que dependían antes de la reforma energética de Pemex. Todo esto es consecuencia de la reforma energética. Cuando nos dijeron que con la reforma energética iba a bajar el precio de los combustibles y demás, mientras nos decían eso, se creaba toda esta infraestructura que además, vale la pena decir, del 100% de la infraestructura disponible o de lo que tendría que funcionar, ¿cuánto crees que se utiliza de la capacidad de los gasoductos? El 8%. Pero espérame. ¿Antes sí o después del cierre de gasoductos? No, es que hay algunos que ni siquiera hay algunos que están parados. O sea, hay algunos que la mayoría están subutilizados, okay. Otros están parados y otros otros ni siquiera funcionan y ya fueron terminados. Y además hay que pagarles. Y hay que pagarlos, sí. A ver, oye, pero ¿y ahí qué tiene que ver la CFE con los gasoductos? Perdón. Ahí te va. Digamos que la ingeniería delictiva, por llamarle de alguna manera, fue esta. Existe la CFE, que digamos es la matriz, ¿no? Después de la aprobación de la reforma energética, decidieron crear una empresa privada al interior de la CFE. Esa empresa se llama CFE Energía SADCB. ¿Sí? A través de CFE Energía se le otorga todo el poder para que CFE Energía administre toda esta red de gasoductos. La construcción, el almacenamiento, la distribución, el manejo de las tarifas, todo. Oye, pero uno pensaría que tiene que ver la luz con el gas o con el ¿sí me explico? Sí, lo que pasa es que a través del gas se puede generar electricidad, ¿no? Entonces, se supone que
estos gasoductos que transportan el gas llegan a las centrales termoeléctricas y en esas centrales termoeléctricas, a partir del gas, se genera electricidad, lo cual se supone que iba a ser mucho más barato. Si lo vemos en un escenario tipo Disneylandia, pues es una gran idea. El problema es cuando pues hay funcionarios que ven en esto una gran oportunidad de negocio y lo aprovechan en su beneficio y no para que esto en realidad sirva a los millones de mexicanos que en realidad en lugar de ver cómo el precio del recibo disminuye, se va encareciendo. ¿Por qué se encarece? Porque, insisto, del 100% de la capacidad del gas que puede ser transportada en estos gasoductos, solamente se utiliza el 8%. A ver, ahora ¿no? otra. Venga. ¿Y en estos ductos no había de más guachicoleo? Es probable, es probable que haya interconexiones, digamos, de los gasoductos a empresas privadas. El guachicoleo, puede ser que haya guachicoleo de gas. En la CFE no tienen reporte de ello porque según las fuentes a las que hemos consultado y los documentos a los que tenemos acceso, se creó en CFE Energía una especie de una contabilidad alterna en la que a la CFE se le cargaban las pérdidas y CFE Energía se quedaba con las ganancias en esta lógica, digamos, de lo que han mencionado tanto el presidente López Obrador como Manuel Bartlett, el nuevo director de la CFE, de los contratos leoninos. Nosotros tenemos varios de esos contratos y son copy-paste, básicamente. Varias empresas, que es la segunda parte del reportaje que vamos a publicar. Si nos lo permites, te lo contaremos también la semana próxima. Y los contratos son totalmente favorables a las empresas. A ver, ok, otra. Híjole, qué nervios, ¿eh? Qué nervios, y qué nervios para mí que yo la escribí. No, bueno, tú ya debes de estar tomando hasta té de cuasia, mi amor, para los corajes. Pero a ver, si sonaba tan chido, ¿por qué solo se usa el 8%? ¿Que no se construyeron más termoeléctricas? ¿Cuál fue la bronca? Te voy a poner un ejemplo que es el que describimos en este reportaje. A ver, venga. Es el ducto Texas-Tuxpan. ¿Sí? Ese ducto empieza en Texas. La primera conexión es Texas-Tuxpan, ¿no? Entonces, se supone que el gas tendría que llegar a la termoeléctrica en Veracruz. Lo que se transporta, insisto, es gas natural, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa? La termoeléctrica en Veracruz lo que quema para generar energía es combustóleo. No, por favor. Entonces, vamos a suponer que el gasoducto estuviera terminado, que no es el caso. Debieron de haberlo terminado en octubre del año pasado. Recorrieron el plazo a abril de este año, abril. Por la información a la que hemos tenido acceso, no va a ser así y se va a recorrer hasta junio. Pero supongamos que terminan en junio y que no lo vuelven a posponer. Cuando esté terminado ese gasoducto, no va a servir de nada el gas que llegue a la termoeléctrica. ¿Por qué? Porque esa termoeléctrica no es de ciclo combinado, que sí había un proyecto para hacerla de ciclo combinado, es decir, que recibiera gas natural y que quemara también combustóleo, pero eso no ha ocurrido. Entonces tenemos un gasoducto que va a servir para nada. Pero a ver, que y la otra CFE ya está cosa pagando. que me preocupa, el gas natural pues se saca con fracking, por lo menos hasta ahorita, porque decían que habían conseguido hacer un fracking no tan agresivo. Imagínate en cabeza de quién. Sí. O sea, se iba a apoyar el fracking. Venga. Bueno, en este caso, la negociación de la que esto es grave. En la CFE no tienen detalles de cuáles son los acuerdos a los que llegó el responsable de estas negociaciones, que se llama Guillermo Turrent Schnaz, quien era el dirigente tanto de CFE Energía como de CFE Internacional, con oficina en Houston. Él es el responsable de esto.
fue cesado del cargo en enero pasado, pero sigue con personas por ahí infiltradas que pronto también daremos a conocer. Y entonces el gas en realidad viene de Estados Unidos, no se extrae en México, se compra en la cuenca sur de Texas, y el gas viene de allá. Entonces, si un buen día a quien se le compra el gas, que insisto, en la CFE, en la matriz de la CFE no se sabe, porque se ha ocultado esa información, porque era parte de toda esta trama, de este desfalco. Si un día ellos dicen, bueno, ya no te voy a vender el metro cúbico en $4 y te lo voy a vender en 9, que Dios nos agarre confesados. No, bueno. Si existe un Dios. Oye, pero ¿y había dicho AMLO que iba a negociar con estos cuates que rentaban el gasoducto? Con las empresas constructoras de los gasoductos. Pues para que ya no nos lo cobraran o no tan caro, ¿no? ¿Ya se habló de algo o sigue? Ya hace 3 semanas Manuel Bartlett dijo que ya ha hablado con prácticamente todas las empresas contratistas. Entre ellas se encuentran TransCanada, hay un gasoducto que construyó Carso, hay otro de Fermaca, son varias las empresas involucradas, y Enova, que tienen sus filiales además en Estados Unidos. Cada una tiene una problemática muy particular, pero es indispensable que haya negociación. Y yo te puedo comentar que hay alguna cláusula que podría ser válida el gobierno en función de los plazos que han incumplido los contratistas para construir los ductos, y sería una forma con la cual el gobierno podría, darle la vuelta a esta situación, porque repito, son 860,000 millones de pesos, 846,000, perdón. Insisto, alcanzaría para construir 4 aeropuertos, pero dejémoslo en eso. Si lo comparamos con presupuestos de IMSS, de Infonavit, de Desarrollo Social, esto serviría para muchísimas cosas, ¿no? Y además, si estamos hablando de que se terminaría de pagar en 2043, vaya, en 2043 el gas natural ya no va a ser necesario, ni esos gasoductos, ya estaríamos hablando de otro tipo de energías, ¿no? Así está la situación. Y con esto, Fernanda, apenas estamos empezando. Hijo, no, mano, estoy en shock, porque bien decía, perdón que lo reitere, mi cabecita de algodón, con que no hubiera ratería, para todo alcanzaba. Pues es que ¿para qué alcanzarían esos 846,000 millones? No, bueno, ¿sabes qué? La gente de Amigos por la Montaña, con 3,300,000 pesos, sacó de la miseria alimentaria y dejó autogestivo un poblado de 30 familias con 3 miserables millones de pesos, que yo no los tengo, pero se acababa con la pobreza alimentaria, pero no por regalarles, los dejabas autogestivos. Es desastroso, Guillermo, es desastroso, de verdad. Es desastroso, sí, es muy triste. Ya, digamos, dejando de lado la visión periodística, es muy triste que esto haya ocurrido de una forma tan orquestada, tan meditada, pero bueno, por lo menos ya nos dimos cuenta y seguiremos. Y que le paren, ¿no? Pues sí. Claro, sí, porque eso se le tiene que poner un alto, y los responsables tienen que pagar por esto, ¿no? Sobre todo. Coraje. Eso. Guillermo Cruz, un abrazo.